Bien, empezamos la clase, chicos. Hoy vamos a ver un nuevo tema, pero para la elaboración del proyecto acerca de la creación de la empresa, voy a compartir la información acerca de lo que deberíamos estar ya elaborando. Bien, esta es la guía de la elaboración del proyecto. Esta parte ya está obviamente elaborado, la información general. También el punto 2, el punto 3, el punto 4. Estamos con la elaboración de la estrategia de la empresa que también ya se ha elaborado, misión, visión, etc. Y esta es la última parte, el punto 6, que comprende básicamente a lo que vimos anteriormente en la unidad 4 y en esta unidad 5. En la unidad 4 avanzamos todo lo que se refiere a organigrama, cómo se elabora un organigrama, las formas de organigrama genéricas que existen, que son 3 que hemos visto. También vimos la elaboración de los flujogramas en la unidad anterior, ¿no? Hemos visto los flujogramas horizontales y verticales. Hemos visto los diagramas de flujo genéricos, los diagramas de Gantt, etc. Entonces, acá dice la guía que deben elaborar obviamente un solo organigrama general de la empresa, porque se pueden elaborar también organigramas funcionales o por área de departamento, pero esto es para empresas grandes, como el caso de la universidad, ¿no? Si nosotros elaboramos el organigrama general de la universidad, el vicerrectorado está con un solo rectángulo, pero si vemos en detalle el vicerrectorado, a su vez es una estructura ampulosa grande, ¿no? Que tiene las unidades, las direcciones de posgrado, investigación, extensión, que son dependientes del vicerrectorado. Entonces, nosotros vamos a solamente lograr un solo organigrama general de la empresa. Luego pueden elegir un flujograma, un diagrama de flujo o un diagrama de Gantt. Eso no es obligatorio que ustedes hagan necesariamente. Si ven que es más fácil elaborar un diagrama diagrama de Gantt o un diagrama de proceso utilizando la simbología de Gantt, también pueden hacerlo. O un flujograma horizontal o vertical de cualquier área o departamento o de cualquier proceso que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Luego vienen los manuales. Vamos a ver hoy día los manuales de organización. Los manuales de organización como concepto general comprenden los manuales de funciones, los manuales de procedimiento, los manuales de política, los manuales de historia, etc. Es decir, lo más común, lo más importante, por mejor decir no común, son los manuales de funciones y de procedimientos que toda empresa debe tener, más aún si estamos hablando de una empresa que quiere certificar con alguna norma ISO. Y precisamente lo que se les pide acá es elaborar un manual de funciones de su empresa y un manual de procedimiento, con lo cual estaríamos ya para presentar el proyecto antes del examen final, para que yo lo vaya revisando el proyecto en su totalidad. Entonces, esto lo vamos a entregar la próxima semana, el próximo jueves concretamente, como hoy, porque el próximo martes vamos a dar el segundo parcial. Si ustedes quieren registrar, a ver en su agenda, voy a entrar al calendario, por favor, un minutito. El próximo martes es 2 de marzo. Examen de segundo parcial. Estoy registrando, a ver, el martes 02 del 03 del 21. Segundo parcial.
segundo parcial. Y el jueves, muy temprano. Y el subsiguiente martes, que va a ser igual 11, 9. El martes 2 de marzo, segundo parcial, y el martes 9, de marzo, entrega del proyecto, presentación del proyecto. Presentación del proyecto. Y el examen final. El examen final lo vamos a dar el jueves 18. Porque vamos a pasar el martes, solamente es presentación del proyecto. Martes y jueves más pasamos. Jueves 18. Final. Jueves 18 del 03 de marzo del 21. Examen final. Muy bien. Entonces, este proyecto que hemos elaborado de la creación de la empresa termina con la elaboración de un manual de funciones y un manual de procedimiento. Este proyecto lo vamos a entregar el día martes. Por favor, no quiero que presenten otro día. Ese día, el martes, antes de pasar clases, quisiera que lo envíen, simplemente por cuestión de ordenamiento, para que yo revise y no estén enviando un día, 2 días antes, o 3 días o una semana antes. Quiero que en un solo día se junten todos los proyectos para que no esté perdiendo mi tiempo buscando. Repito, entonces, el martes 9 de marzo deben presentar todos su proyecto, preferentemente antes de empezar la clase. De esa manera yo lo voy a tener concentrado en ese día, todos los proyectos, para que pueda leerlos. Los voy a leer y si hay necesidad de corregirse, los voy a devolver para que lo corrijan. Y el examen final lo vamos a dar el jueves 18. Jueves 18 de marzo. Y el examen contempla toda la materia, ¿no? Son preguntas de elección, falso, verdadero y de elección múltiple, como hemos venido haciendo. Ya no hay examen práctico en el examen final. En este segundo parcial sí hay examen teórico y examen práctico. Y el examen final es eminentemente teórico. No sé si está claro acerca de los exámenes. Pueden preguntar, por favor. ¿Hay alguna consulta acerca de los exámenes y del proyecto? Inge, en cuanto a los exámenes, ¿va a ser en el mismo horario que dimos el primer parcial o en nuestro horario de clase nomás? En horario de clase. No, esta vez van a dar en horario de clase. O sea, el segundo parcial, que es el próximo martes, va a ser en horario de clase. Este examen, repito, el segundo parcial también comprende teoría y práctica. Y el examen final, que es el jueves 18, solamente es de teoría, ¿no? Son 2 tipos de preguntas, falso, verdadero y elección múltiple. Disculpe, y bueno, si hubiese alguno, por desgracia, que siempre hay, lamentablemente, aunque no lo quiera, vamos a tomar el examen de segunda instancia el martes 23. El martes 23
voy a tomar examen de segunda instancia. Si es que hubiese, ojalá no haya, martes 23 de marzo, examen segunda instancia, si hubiese, ¿no? Ahora, ¿quién se queda generalmente esta materia como es tan fácil? Aquel negligente que no ha hecho sus proyectos, no ha hecho el seguimiento, etcétera, ¿no? Acuérdense que en la ponderación los parciales valen 20, 20, el práctico vale 30. Este práctico de creación de la empresa vale 30 puntos y el examen final es solamente por 30. Entonces, es por eso de que podrían quedarse algunos que no les va a dar la nota, si es que no hacen obviamente el proyecto para hacer una instancia. Pero ojalá nadie se quede, pues, ¿no? La idea de este cristiano al menos es de que ninguno se quede, pero obviamente todos pasen con su esfuerzo propio. Bien, si no hay preguntas, si entramos en tema entonces. Inge, una consulta más. Disculpe, ingeniero, ¿el examen práctico va a ser individual? Individual. Individual igual que el análisis FODA que hicieron. Cada uno hace lo que ha aprendido a hacer. Sí, Bismarck. Inge, con el tema de la presentación del proyecto, ¿va a ser el 2 de marzo hasta el punto 6? No, el 9. El 9. El 9 de marzo. El segundo parcial es el 2. El 2 es el próximo martes. Ya, perfecto, eso quería saber. ¿Qué entra? A ver, nadie pregunta y solamente escuchan. A ver, ¿de qué van a dar el día martes? Van a dar desde la última parte de planificación estratégica. ¿Se acuerdan? Hemos dado hasta los principios y valor, toda la parte estratégica, visión, misión, objetivos, políticas, principios y valores. Hasta ahí hemos dado. Queda un saldo de planificación estratégica, queda un saldito donde se habla de estrategia o planificación estratégica propiamente dicho. Se habla básicamente de los planes estratégicos, los planes tácticos, los planes operativos, que es la última parte, planificación estratégica. Luego entra organización. Todo lo que hemos visto en cuanto a organización como proceso de diseño del organigrama de una empresa. Hemos visto los pasos, cómo se elabora, en base a qué se elabora, cuáles son los pasos para elaborar el organigrama, cuántos tipos de organigrama existen, los más usuales. Luego hemos visto el concepto de organizaciones virtuales en la sociedad o era de la sociedad del conocimiento, cómo se está dando énfasis a las organizaciones virtuales, la importancia que tienen las organizaciones virtuales, los instrumentos, herramientas básicas de una organización virtual, qué diferencia entre una organización clásica y una organización virtual, todos los medios necesarios para la organización de una empresa virtual. Luego hemos visto el concepto de descentralización y descentralización que se debe considerar en el proceso de organización. Hemos hablado de la definición que es centralización, descentralización, importancia, ventajas, desventajas, qué empresas deben manejar un concepto de descentralización y qué empresas deben manejar el concepto de descentralización. Y finalmente hemos terminado hablando de autoridad y responsabilidad. ¿Sí? Hemos terminado esa parte y hemos entrado a los flujogramas. El examen es hasta esta unidad de los flujogramas. Hemos visto flujogramas hemos visto el concepto, la importancia, los aspectos requeridos para elaborar los flujogramas, los tipos de flujogramas. Los más comunes son los horizontales verticales, la simbología utilizada en el diseño de los flujogramas. Hemos visto otros tipos de flujogramas habituales en una empresa, que son los diagramas de proceso. Hemos visto también los diagramas de flujo o de Gantt, perdón. Entonces, hasta ahí es el segundo parcial. Todo lo que empecemos a estudiar hoy
en el capítulo 5 y el capítulo 6, que son sistemas de información gerencial, la próxima unidad, y con eso termina la materia, va a ser para el examen final. ¿Está claro, amigos? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Les agradezco entonces que hayan entendido perfectamente bien. Bueno, vamos a entrar a la antepenúltima unidad, la unidad 5, manuales administrativos. Aquí voy a, antes de entrar en el tema, quiero comentarles de que pareciera que hubiese una contradicción en el respecto básicamente en la utilización de manuales para apoyar la gestión empresarial en el siglo XXI basados en papeles. La era de la sociedad del conocimiento, la sociedad de las innovaciones tecnológicas, desecha básicamente todo lo que implique papeles en el manejo de la gestión. Es precisamente por eso va tomando gran importancia las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, como una herramienta de apoyo básicamente en el manejo automatizado de las empresas. Sin embargo, todavía queda resabios en un buen número, particularmente en nuestro país, de que las empresas, para apoyar su gestión administrativa, deban utilizar manuales de organización escritos en papel. Pero como vamos a ver, ya hay otro segmento de empresas que han entrado a la virtualización y están manejando los manuales administrativos electrónicos, que eso es la tendencia actualmente, que todo lo que implique papel en la gestión de una empresa desaparezca. Para eso está, obviamente, el ingeniero en sistemas que automatiza absolutamente todo y el manejo es basado fundamentalmente en hardware y software, ¿no? De todo lo que implique información, todo lo que implique instrucciones acerca del funcionamiento de una empresa, hoy se está tendiendo a un manejo automatizado en base a formularios electrónicos, ya no en papel. Esa es un poco la tendencia, ¿no?, en la sociedad del siglo XXI a eliminar todo lo que implique manejo artesanal, manejo un poco conservador, apoyado básicamente en papeles. Fíjense ustedes, inclusive hoy, algunas instituciones públicas como la Renta utiliza ya aplicaciones informáticas para interactuar con en este caso, las empresas o las personas que requieren su servicio. Tiene aplicaciones informáticas. Sin embargo, todavía, si usted, por ejemplo, quiere llenar un formulario, no, ya no, suponiendo que no tiene conocimiento de los formularios electrónicos para el descargo, por ejemplo, del IVA, usted puede ir a impuestos internos y pedir un formulario en papel que todavía queda. Y obviamente eso es producto y una explicación clara de que en Bolivia todavía existe un buen porcentaje de la población que no lo ve como amigable el manejo de la información automatizada en base a aplicaciones informáticas, por desconocimiento de su utilización, por un lado, o porque definitivamente es adverso a ese manejo de la información. Sin embargo, hay una tendencia, pues, ¿no?, a nivel mundial, donde todo ya se automatiza, todo el proceso burocrático que tiene una empresa para su administración está totalmente automatizado y eso implica mejorar la competitividad, obviamente, de las empresas. Entonces, sin embargo, aquí vamos a hacer referencia a esos dos escenarios, al escenario conservador y al escenario moderno, ya que implementan todo lo que respecta a apoyo en cuanto a manuales administrativos basados fundamentalmente en manuales electrónicos. Bien, antes de ver el contenido que trae aquí de esta introducción, es importante siempre ver la imagen que está en la parte superior derecha. Yo quisiera que aquí un poco la perspicacia, la iniciativa, la amplia perspectiva que tienen lógico-deductiva los estudiantes de ingeniería en sistemas,
comparado con los otros estudiantes, abogados, economistas, ustedes se supone que tienen una agilidad mental mucho más veloz y con un alto componente lógico, deductivo, ¿no? Lo que no tienen otras profesiones que son un poco más mecánicas. Apelando a esas características del ingeniero en sistemas, quisiera que me interpreten esta imagen. ¿Qué interpretación le daría? ¿Cuál sería el mensaje o la interpretación de esta imagen? Que está acá, una computadora, hay un compañero que está con un taladro y otro con martillo y detrás hay una dama que está ruborizada por lo que están queriendo hacer. A ver, para ver sus nombres, quiero participación. ¿Quién se lanza primero? Marañón, a ver, mi querida alumna Marañón, que alguna vez ha estado participando. ¿Cuál sería su interpretación, Marañón? Bueno, por lo que he visto, por lo que estaban así con martillos en la imagen, puede ser que sea algo, como usted dijo, automatizado, muy robotizado y que con estos nuevos manuales, esta nueva forma, puede que avance más, como decir, sería mejor un cambio y ellos siguen a la antigua, algo así veo en la imagen. Muy bien, buen análisis, Marañón, buen análisis. A ver, Carla Nicole Chacón. Buen día, ingeniero. A mí, al parecer, me quiere, más o menos que lo veo, es que cuando la tecnología va avanzando, uno como persona tiene que ir actualizándose. Sí, No, algo así. Es lo muy que bien. entendí. Está bien, suficiente. Miley Valdés, ¿cuál es su idea acerca de la imagen? Yo creo que a lo que he visto en la imagen es como si estuvieran algo en contra. Puede ser en contra de la modernización. Sí, Puede ser eso. correcto. A ver, voy a ver si hay alguna otra dama más. Montero, a ver, Catherine Montero, su idea. Buen día, ingeniero. Buen Yo día. creo, bueno, lo que veo es que quieren destruir algo, construir una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva instalación de algo, algo así bien en la imagen. Que las, Ya, muy bien. Gracias, Catherine. Muy bien, buena participación. Me gusta. Ah, Jimena Pinaya, que está escondida aquí en la otra página. Vamos, Jimena, a ver cuál es su criterio. Buen día, ingeniero. Buen día. Igual, ¿no? Como dicen las compañeras, se nota esa idea de que no tiene miedo a la tecnología y eso, digamos. Entonces sería, es que todo eso. Bien, gracias, Jimena. Zenaida. Su opinión, Zenaida. ¿Está en clase, Zenaida? Si no puede Buenos días, hablar, ingeniero. Sí, buen sí. día. ¿Cuál es su Buen día. Es que se me da la interpretación? señal. Lo que dijo mi compañera, o sea, casi la misma opinión, ¿no? Que tienen miedo a la innovación y cosas así. No sé cómo decirme, expresarme bien. No, está bien, está bien. Lo importante es que por lo menos digan algo y han dicho algo. Vamos, Edgar Orellana, a ver. Vamos, Edgar. ¿Cuál es su criterio de la imagen? Buen día, ingeniero. Buen Yo día. pienso con la imagen que está llevando, ¿no? Como a la virtualización de servicios, ¿no? Ya. Buena idea. Virtualización. Bueno, el que siempre participa también es Hinojosa. A ver, vamos, Hinojosa. Hinojosa. ¿Escucha o no? Bueno, debe tener problemas. Sí, Vamos. estoy acá. ¿Cuál es su idea?
No, justamente como usted decía que uno debe tener ingenio y creatividad, lo que más me llamó la atención es que para resolver problemas uno tiene que ser creativo, y justamente tenemos como ejemplo la imagen con figuritas de Lego, digamos, ¿no? O sea, no es tanto así de tener una mente calculadora y pues, pieza, ¿no? Hay que tener ingenio, como usted decía. Muy bien, gracias. A ver, terminamos con Carlitos Susmayo, o Angola, perdón. Angola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Su idea. El mantenimiento de un ordenador o de un sistema. Ya. ¿Hay alguien más que quiera dar su opinión? Ustedes son muy duros para dar su opinión, ¿no? Bien, chicos, voy a volver a compartir lo que estábamos viendo. A ver, por deducción lógica, ¿no? Están, el problema es cuando uno interpreta, puede hacerlo desde un punto de vista eminentemente subjetivo. Esta imagen está asociada a lo que es un manual administrativo. Los manuales administrativos son documentos escritos, o dicho de otra manera, es un sistema de información que podría ser escrito o electrónica, ¿no? Y que muestra básicamente las funciones, los procedimientos que se deben realizar que deben realizar cada uno de los agentes que forman parte de una empresa, desde el gerente hasta el último trabajador. Bajo ese concepto, esta imagen hace referencia de que para ejecutar cualquier función por ejemplo, de mantenimiento de esta computadora, lo primero que tengo que saber es tengo que saber cómo hacer, es decir, es un manual. Yo necesito un manual para arreglar, hacer mantenimiento de esta computadora. No es nomás a meterle un taladro y un martillo. Cuando la persona desconoce el cómo hacer, reparar, arreglar algo, cuando desconoce cómo es el procedimiento, cuáles son los pasos que se deben seguir, obviamente utiliza herramientas que no vienen al caso. En este caso, no tiene ninguna utilidad que yo quiera arreglar la computadora con un taladro y un martillo. Está fuera de foco. Entonces, en una empresa, cuando hay desconocimiento de lo que uno va a hacer o debe hacer en cuanto a responsabilidades, en cuanto a funciones, no hace bien las cosas, hace mal, como están queriendo hacer en este caso estos funcionarios o dependientes de una empresa, y por eso está la dama ruborizada, ¿no? Da esa imagen, ¿no? Levanta las manos como indicando, no, por favor, no es así. Y eso es precisamente lo que tiene en este caso los manuales administrativos. Son instrucciones, son indicaciones, son procedimientos que se deben seguir para ejecutar una actividad, como en este caso, una función o un proceso de una manera eficiente y de una manera eficaz. En consecuencia, si usted como ingeniero en sistemas va a una empresa y va a desarrollar software, evidentemente sabe usted cómo va a desarrollar software, pero muchas empresas deben tener un manual de procedimiento desde el momento en que usted llega a la oficina y cuál es el proceso que debe seguir. Entonces, los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, que son los más importantes en una empresa, y voy a insistir solamente en estos dos, aunque hay otros, pero los más útiles son los manuales de funciones y procedimientos, me están dando información.
además me están dando un mensaje de jerarquía que existe dentro de una empresa para que cada uno de los miembros ejecute más bien sus funciones, haga lo que tiene que hacer de una manera eficiente y eficaz, tomando en cuenta precisamente todo lo que implica autoridad, jerarquía, derechos y obligaciones que tiene dentro de una organización. Muy bien, eso es más o menos una interpretación acerca de la imagen versus el contenido que vamos a ver. Obviamente, también puede dar lugar a todo lo que han dicho ustedes, ¿no? Sino que yo le he dado ya una interpretación en base a lo que vamos a ver. Lo que han dicho ustedes también es correcto. No es que hayan estado equivocados, ¿no? Sino que ustedes no vieron el contenido todavía de lo que vamos a ver. Por eso la apreciación que han tenido, yo también puedo asociar la modernidad y la obsolescencia. El manejar una empresa a plan de qué sé yo, de martillos y taladros, y no automatizar. Esa podría también ser un mensaje y todos han coincidido, pues, ¿no? Entonces, da esta imagen, obviamente, para interpretar varias cositas, pero ya dándole un sentido a lo que vamos a ver en esta unidad, la interpretación sería lo que acabo de hacer. Bien, a nivel de introducción podemos decir de que el contexto de las empresas, si bien no se nota todavía mucho en nuestro país, pero ya hay tendencias. Ustedes van a ver algunos sectores empresariales como la banca particularmente, es uno de los sectores líderes en innovación y utilización de hardware y software. La banca boliviana es competitiva, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel de Latinoamérica. Con mayor razón ahora que se han implementado servicios virtuales a través de la banca. Usted ya no necesita ir a hacer transacciones, pagar servicios al banco, ¿no? Y como ustedes pueden ver todavía cómo hace la gente cola para hacer transacciones, ¿no? Y ahí viene la pregunta, que estamos todavía atrasadísimos en el manejo de esas aplicaciones, particularmente en los segmentos de la generación X, que todavía existe un buen número en la población, de la cual yo me incluyo. Somos muy reacios al manejo de aplicaciones informáticas que lo único que hacen es facilitar de una manera eficiente y eficaz cualquier actividad que se quiera realizar, por ejemplo, en este caso en el banco. Antes usted tenía que ir a hacer cola para hacer algo, inclusive para que le paguen su sueldo, sus bonos. Usted habilita una cuenta, no necesita ir a levantarse a las 4 de la mañana y ir a hacer cola. Si quiere hacer una transacción entre bancos, sacar de un banco, llevar a otro banco, también puede hacerlo a través de la banca virtual. Ahora, evidentemente eso no se puede realizar con un grueso de la población todavía porque tienen aversión al manejo tecnológico, a la innovación, o no tienen medios o espacios donde estos puedan aprender. Al final los chicos, en este caso que son ya ustedes nativos digitales, que han nacido con la tecnología, tampoco no tienen la paciencia de enseñar a sus padres, a sus abuelos, el manejo de ciertas aplicaciones que son muy útiles. Entonces, esto de los cambios que se van dando en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, tiene un efecto pues importante, porque las empresas pueden ser ya, las empresas grandes particularmente son aquellas que utilizan esto de los avances tecnológicos y científicos, ¿no? Y están, producto además de estos cambios, están tendiendo a una superespecialización. La clase anterior, no sé si era con ustedes, hablaba, por ejemplo, cómo está retrasada nuestra carrera en términos básicamente de crear otras opciones para ustedes de formación, ¿no? Como basada fundamentalmente en la robótica, la inteligencia artificial, que ya he visto que tienen la Católica. ¿Y por qué no la Gabriel? ¿Qué le falta? ¿Por qué las privadas siempre están en función a la innovar? Y nosotros con una carrera nos quedamos 100 años y seguimos formando lo mismo, auditores, economistas y abogados. Entonces no estamos respondiendo precisamente a la pertinencia del entorno que requiere cambios. Entonces esos cambios que se van dando en el entorno, chicos, impactan de una manera directa en las empresas.
las empresas cada vez tienden a una superespecialización, se van especializando ya no en diferentes campos, sino en campos específicos, lo cual implica que la mayoría de estas deban necesariamente descentralizar, manejar un enfoque descentralizador. Y cuando hablamos de la descentralización, comparando con la centralización, decíamos de que la descentralización a veces es un riesgo cuando no se tiene buenos sistemas de información y de control. Y los sistemas de información y control tienen que estar basados fundamentalmente en manuales, no necesariamente escritos, sino manuales electrónicos, para que a medida que una empresa se descentraliza a través de sucursales, por ejemplo, con buenos manuales de organización, pueda funcionar de una manera eficiente y eficaz. De lo contrario, si no tiene el respaldo de buenos sistemas administrativos automatizados, en este caso, obviamente se tiene el riesgo, porque cuando se desconcentra, se descentralizan las empresas, se pierde el control, se delega. Y una buena delegación implica que la organización, la empresa, debe contar con manuales administrativos claros y explícitos para que no exista lugar a equivocarse, a no hacer lo que deberían hacer. Eso es lo que dice en esta parte. Esto conlleva la necesidad de una mayor descentralización de los procesos operacionales y de la disponibilidad de información escrita e instrucciones para la toma de decisiones de los distintos niveles de una empresa. Esto repercute obviamente en un gerenciamiento eficiente y eficaz. Es decir, no es suficiente, recapitulando lo que hemos hecho hasta acá, hacer un buen diagnóstico en mi empresa, elaborarle un buen plan estratégico, elaborarle una estructura orgánica ágil, eficiente, que me va a permitir alcanzar misión y visión, desarrollarle flujogramas para evitar, en este caso, dualidad de funciones, para que a lo sumo sea más ágil también y tome decisiones rápidas. No es suficiente si no se cuenta con manuales que instruyan cuáles son las responsabilidades, las obligaciones, los derechos y la forma de hacer las cosas dentro de una empresa. Y eso es precisamente lo que me proporcionan los manuales administrativos. Por eso se dice que es un sistema de información, en algunos casos escritos con una tendencia al manejo electrónico. ¿De qué? De instrucciones. Básicamente de instrucciones de lo que tiene que hacer una persona, de lo que no tiene que hacer en cuanto al aspecto burocrático y en cuanto a instrucciones también de proceso, desarrollar software, fabricar computadoras, fabricar vehículos, confeccionar ropa, etc. Entonces, los manuales administrativos tienen esa utilidad práctica. Déjeme un minutito, se me está descargando mi máquina. Bueno. Sigamos. Entonces, ese a nivel introductorio, el rol que cumplen básicamente los manuales administrativos. Si tendríamos que definir qué es un manual administrativo, yo tendría que mirar esta imagen y lo dice todo esta imagen. Un manual los manuales administrativos, chicos, facilitan la ubicación, en este caso, de las personas dentro de una empresa. En segundo lugar, los manuales administrativos orientan a los dependientes, a los directivos, a los jefes que llegan desconociendo a la empresa. Obviamente uno cuando ya es antiguo no necesita, ya sabe, pues no, pero los gerentes nuevos o los dependientes que son contratados recientemente necesitan que se los instruya a través de los manuales. Delimita mis funciones para que yo tenga de manera clara y concisa qué es lo que yo voy a hacer dentro de la empresa que desarrolla el software, cuáles van a ser mis funciones específicas. Me delimita mis responsabilidades. Una cosa es funciones y otra cosa es la responsabilidad. Me define los cargos dentro de una empresa, cuáles van a ser los cargos, de quiénes van a depender en este caso, o quiénes van a ejercer autoridad lineal, funcional.
y al mismo tiempo me determina relaciones jerárquicas de un departamento hacia otro. Entonces, esta imagen lo dice todo. Entonces, los manuales de organización son documentos básicamente que permiten dentro de una empresa como mejorar en todo caso la comunicación y la coordinación. Esto es clave. Uno de los grandes problemas de las empresas es la falta de coordinación para que obviamente funcione sistémicamente una empresa. Cuando no hay coordinación, difícil que funcione sistémicamente. Cada uno tira por su lado. Entonces, comunicación y coordinación, ¿para qué? Para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto información de la organización como, por ejemplo, respecto a la estructura orgánica, los objetivos, las políticas, las funciones, los cargos, las jerarquías, todo esto que hemos visto aquí, responsabilidades, los sistemas que debe utilizar la empresa, los procedimientos para ejecutar sus tareas, los elementos de calidad o cualquier otro elemento que sea necesario para el funcionamiento de una empresa, ¿no? Así como obviamente las instrucciones y lineamientos necesarios para que las empresas tiendan obviamente a un funcionamiento óptimo, competitivo, y eso se llama eficiencia y eficacia. En consecuencia, los manuales administrativos se puede decir de que constituyen un instrumento de referencia y consulta de usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios en una empresa? Pueden ser los agentes internos principalmente, los dependientes, los trabajadores, los directivos, y también en algunos casos los agentes externos de la empresa con quienes interactúa una empresa. Entonces, se constituyen un instrumento de referencia y consulta de usuarios para proporcionar básicamente servicios eficientes. Hay buena comunicación, hay buena coordinación cuando se tienen manuales de organización. De tal manera que la empresa obviamente pueda brindar servicios diferenciados, en este caso, a todos los clientes que son dentro de la empresa. No había otra soda, man. Los clientes que están fuera de la empresa. Por favor. La verdad, ¿no? Mira, cabrón. Mira qué rica, pero es dulce. A mí me da agua, güey. Bien, tengo que salirme para poder apagar los micrófonos, lamentablemente. Entonces, si yo tenía que definir, en este caso, qué es un manual de organización, en resumen, podríamos decir que son sistemas de información. Sistemas de información en el entendido en que me proporcionan una serie de información respecto a estos elementos que acabamos de mencionar y que sirven para dar un mejor servicio eficiente y eficaz a los clientes internos y externos que tiene una empresa. ¿Cuál es la importancia que tiene? Ya han visto el concepto de los manuales de organización. Para no leer esta parte tan extensa, podríamos decir de que los manuales administrativos, chicos, lo único que buscan es facilitar las funciones administrativas de los gerentes y las funciones operativas de los dependientes de una organización, ¿no? Ya que se supone que en las empresas se maneja un gran volumen de información, de tareas, de actividades, y que los manuales de organización lo único que hacen es orientar a los directivos y a los funcionarios a que ejecuten de una manera eficiente y eficaz sus actividades, ¿no? Para este propósito, deben necesariamente los manuales administrativos ser conocidos, en este caso, tanto por los, decíamos, por los gerentes como dependientes de una empresa. Deben conocer, deben haber por lo menos leído una vez para tener un conocimiento genérico y exacto de lo que hacen y lo que van a hacer dentro de la empresa, ¿no? Eso repercute directamente en el nivel de eficiencia.
en el nivel de eficiencia, ya que permite una buena comunicación y coordinación fundamentalmente entre todos los dependientes de una empresa. Inclusive, fíjense cuán importante es y lo que no hacemos en la universidad. Cuando la universidad toma exámenes, y a partir de esto voy a hacer una analogía con una empresa privada. Cuando tome exámenes, a todos los que han aprobado, debería convocarlos. No sé si alguna vez han hecho los centros internos aquí en nuestra facultad. Se los convoca, se los debería haber convocado a todos los estudiantes, ¿no? Para darles a conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y para ello hay que entregarles el reglamento estudiantil donde están sus derechos y sus obligaciones. Ese es un manual de organización. Se le debería dar todo lo que implica el perfil de la carrera, cuál es su misión de la carrera, la visión de la carrera, toda la parte normativa para el uso de los laboratorios. Para usar los laboratorios deben haber ciertos manuales de procedimiento. Entonces uno, cuando es estudiante, va a la Gabriel y no hay eso como hay en las privadas. Eso se llama un sistema de inducción. Los sistemas de inducción hacen de que a los nuevos dependientes en una empresa se los induzca a conocer primero la empresa y todos sus manuales de procedimiento. Entonces el estudiante nuevo, que es bien inducido, recibe ahí su reglamento de estudiante donde sabe que es, inclusive, que es autonomía, porque muchos de ustedes seguramente tampoco saben qué es una autonomía, bueno, no saben qué es el cogobierno. Ustedes son cogobierno, conjuntamente los docentes mandan, pero mandan a través de sus delegados al ICU, a los consejos facultativos. Están dirigiendo indirectamente ustedes también. ¿Cuántos saben de eso? Muy pocos, solamente aquellos vivillos que se hacen dirigentes para poder sacar alguna ventaja, ¿no? Bien, entonces, ese es el rol de los manuales, chicos, que le da a las personas, tanto internas como externas de una empresa, conocimiento de lo que hacen, de lo que no deben hacer, etc. Ahí viene la importancia fundamental. A nivel de empresa ocurre lo mismo. Cuando yo entro a trabajar en una empresa como Halasoft, me van a dar una charla de inducción. Me van a decir, bueno, usted va a trabajar en este departamento, estas van a ser sus funciones, me entregan un CD, en este caso, o me dan una dirección para que ingrese, ahí están todos los manuales de organización electrónicos para que yo pueda leerlos. Y es más, en algunos casos les toman una prueba acerca de la lectura de los mismos para que no solamente sea algo teórico, ¿no? ¿Y para qué hace eso Halasoft? Para que sepa el ingeniero que está siendo contratado sus derechos y sus obligaciones fundamentalmente. Además, se hace para el buen uso de la infraestructura y los equipos, los manuales de procedimiento. Usted, para utilizar los equipos, debe proceder de esta manera. Y obviamente eso repercute en un mayor nivel de eficiencia en la empresa. De ahí que tienen singular importancia estas ñañaquitas que yo le llamo, que son elementos de apoyo básico para el funcionamiento de una empresa. ¿Cuáles son los objetivos de los manuales de organización? Primero, podríamos decir de que, de acuerdo a esta imagen, cuando la empresa ya ha elaborado su organigrama, como se ve en esta imagen, lo que amerita a continuación es elaborar los manuales. Yo no puedo elaborar manuales si no tengo los organigramas, porque en realidad lo que voy a hacer a través de los manuales de organización es utilizar los organigramas con sus instructivos en cuanto, y esto es lo que implican los manuales, ¿no? Son instrucciones, son información acerca de lo que debe hacer estos que están con amarillo, el de verde, los que están con color café, etc. Una descripción detallada básicamente de lo que van a hacer. En ese marco, el objetivo número 1 es mantener un efectivo sistema de control. Pero no un control externo, sino un control interno
para que se facilite la ejecución, la realización de las diferentes actividades y tareas que se les encomienda a cada uno de los dependientes en una empresa. Cada miembro de una empresa no puede realizar tareas duales, duplicadas con otro. Cada uno tiene un rol, una función específica y concreta, y eso se especifica en los manuales, por ejemplo, de funciones. 2, precisar las funciones asignadas a cada unidad operativa. Con un manual de organización estoy delimitando qué va a hacer este departamento, qué va a hacer el otro y qué no debe hacer, cómo deben coordinar además estos dos departamentos. También el objetivo tercero es mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad, porque se supone que si yo hago un manual de organización va a estar incluido la dependencia, en este caso, a la cual yo formo parte, del cual formo parte, dependiendo de alguna unidad, de alguna dirección, de algún área, de algún departamento. El hecho de que la persona, los funcionarios, conozcan a cabalidad sus derechos y obligaciones repercute en un ahorro de tiempo y esfuerzo para la empresa, ¿no? Para que hagan de una manera expedita sus trabajos sabiendo cuáles son sus obligaciones y al mismo tiempo también exigir sus derechos. Finalmente, lo que permiten los manuales de organización son básicamente relacionar las estructuras, estas estructuras que están en el dibujo, ¿no? Jerárquicas y funcionales. Los que están con color verde y amarillo son estructuras jerárquicas y las funcionales son las que están debajo, las partes operativas donde se realiza evidentemente el trabajo, porque los otros son como si ustedes quieren los jefes de área o departamento, que las funciones solamente se limitan a controlar que realicen su trabajo esta persona, a fiscalizar, a controlar, como una especie de supervisión. Bien, eso en cuanto a los objetivos. ¿Qué aspectos son importantes que debo considerar para elaborar los manuales de organización? Primero, no puedo elaborar yo un manual de organización si es que no se ha realizado el diagnóstico de la empresa. Y el análisis, obviamente, FODA, correspondiente donde se determine precisamente las debilidades o las fortalezas de la empresa. De la misma manera, determinando las oportunidades y amenazas, es importante definir o considerar también para su elaboración qué es lo que quiere ser la empresa. Porque de acuerdo a lo que quiere ser la empresa, también los manuales deben responder. Si yo quiero ser líder en el mercado, ¿no? Y mis manuales de funciones están basadas simplemente en actividades operativas sin ninguna perspectiva de dar más, en este caso de los funcionarios, obviamente difícil que solamente como eslogan la empresa diga yo quiero ser líder. El liderazgo se construye, ser la empresa número uno se construye desde la base, desde los trabajadores. Fíjense qué hace Halasoft, hablando de una empresa real de desarrollo de software. ¿No? El liderazgo de Halasoft se construye desde el momento en que a usted como ingeniero en sistema le contrata, pero no le hacen trabajar directamente, sino le contratan primero para que se capacite y demuestre sus habilidades en esa capacitación. Y si es bueno, aunque haya sido bueno, le evalúan. Y si usted va a poder vencer esa evaluación siendo bueno como desarrollador, recién le van a dar el OK. Y cuando le den OK, le van a hacer la inducción. Y en la inducción a usted le van a dar todo lo que respecta a sus derechos, obligaciones, procedimientos que debe cumplir usted para hacer su actividad. Eso, ejecutando de esa manera, solamente se puede, evidentemente, alcanzar el liderazgo que tiene Halasoft. El liderazgo, pues no yo quiero ser líder y eso cae por una bendición de la mamita de Cotoca, no. Es un trabajo que contempla, fíjense, todos estos aspectos que estamos hablando, donde debe haber una empatía, donde debe haber sinergia entre
desde la última señora de limpieza hasta el último ingeniero en una empresa. De lo contrario, hay un dicho muy famoso que dice, una gaviota no hace verano. Por mucho que usted quiera, esté motivado solo en la empresa, que la empresa sea líder, no lo va a conseguir si no están convencidos los otros. Y obviamente esto se logra precisamente a través de una participación en equipo. Además, para poder elaborar los manuales administrativos, debo yo tener mi estructura orgánica dibujadita. Ya saben cómo se dibuja. Debo haber visto claramente el nivel de centralización o descentralización con el que va a operar mi empresa. Debo determinar el grado de autonomía y coordinación, hasta dónde se le va a dar autonomía a los ingenieros, ¿no? Si se va a trabajar por proyectos, obviamente es por resultados, se les da ahí una autonomía total, porque ellos pueden trabajar 2 horas si quieren en la oficina, pero como tienen un proyecto que está enmarcado en una fecha de conclusión, ellos pueden amanecer en su casa trabajando para poder cumplir. También es importante los manuales administrativos, fíjense, su elaboración debe considerar si la empresa utiliza hardware y software, porque no es lo mismo trabajar artesanalmente que tener estos equipos ya de apoyo automatizado. Es importante también conocer si la empresa tiene sistemas de control o de feedback, de retroalimentación, porque también van a considerarse precisamente estos manuales, estos aspectos. Y finalmente los sistemas de seguridad, particularmente en este caso de las empresas que están totalmente automatizadas, para básicamente una buena administración de la información, captación, procesamiento, transmisión, almacenamiento, recuperación y gerenciamiento de la información. Entonces, como ven, hoy en el siglo XXI esto ha cambiado, estas cosas no habían hasta hace unos 5, 10 años atrás. Hoy se incluye que para elaborar buenos manuales de organización es importante también en este caso conocer el grado de automatización, el tipo de hardware y software que se maneja en la empresa, los sistemas de feedback o control o retroalimentación y los sistemas de seguridad básicamente en la administración de la información. ¿Cómo se elabora un manual? Ya, los manuales administrativos. Esto es a nivel genérico, por si acaso, ¿no? Son 3 pasos sencillísimos. En general, los manuales administrativos comprenden estos 3 pasos. Primero, debo recopilar la información. Y la recopilación de la información se puede hacer de manera directa o a través de entrevistas. Y si la empresa es grandísima, también puedo elaborar formularios de encuesta, ¿no? Por ejemplo, en Halasoft posiblemente se debe hacer, no me consta a mí, pero deben hacer por la cantidad de profesionales que manejan, trabajan ahí, se deben hacer a través de encuesta, por sondeo. Y con los directivos deben ser a través de entrevistas. Se va y se le pide, ¿no?, que describa cuáles son las funciones habituales y no habituales que hace la persona. Entonces eso es capturar información. El segundo paso consiste, una vez que yo hago la recopilación de toda la información de cada uno de los dependientes, el área, el departamento, lo que tengo que hacer es sistematizar la información, describiendo básicamente las funciones de los cargos, ¿no?, que cada dependiente desempeña en una empresa. Entonces, una vez que hemos ya amplificado esta información, hemos sistematizado, le hemos dado un tratamiento formal de presentación, el tercer paso es remitir, ¿no?, ya la información en formato que vamos a ver posteriormente de un manual para su aprobación a la dirección correspondiente, de donde se aprueban. Todos los manuales de organización y funciones y procedimientos en la universidad, por ejemplo, lo aprueba en las decanaturas, en cada decano, y los manuales de organización más importantes también se suelen aprobar en el ilustre Consejo Universitario cuando se habla de toda la universidad. Bien, ¿cuántos tipos de manuales existen habitualmente en el manejo empresarial? Vamos a encontrar estos 5 manuales
de los cuales nosotros vamos a seleccionar los más importantes. Pero hablemos de cada uno de ellos. Los manuales de política. ¿Saben qué es una política? Son lineamientos generales acerca de la prioridad que se va a dar en la gestión empresarial de una empresa. Los manuales de política son orientaciones, ¿no? Por ejemplo, la política de la mayoría de los candidatos, si me están entendiendo, la mayoría de las políticas de los candidatos es comprar vacunas, dar internet a los estudiantes, dar un bono, si no me equivoco. Como política, todo están definidos. Son lineamientos que van a caracterizar, en este caso, el funcionamiento de una empresa, o en este caso, lo que va a caracterizar la actividad del candidato político. Esas son el manual de política, si se pueden describir, ¿no? Como instructivos. Luego tenemos el manual de estructura organizacional, que contempla básicamente la definición del organigrama, de los puestos de trabajo en cada lugar del organigrama, de las responsabilidades, etc. Luego tenemos el manual de organización y funciones, que es el más común y el que vamos a utilizar, que es un documento donde describe cada una de las responsabilidades de lo que tiene que hacer cada dependiente de una empresa. Tenemos el manual de procesos operacionales o manual de procedimiento, que indica la secuencia de los pasos que se deben ejecutar para realizar alguna actividad o proceso, actividad burocrático o proceso de producción. Y el manual de historias, que hace una narrativa, es un documento que narra particularmente aquellas empresas grandes y antiguas, cuál fue la historia de la empresa, cómo fue cambiando, transformándose la empresa de una microempresa en una gran empresa. Entonces, hay diferentes tipos de manuales. Nosotros vamos a utilizar básicamente dos tipos de manuales para nuestro trabajo. Hemos hablado de los manuales de funciones, que son los más prácticos y fáciles de elaborar. El manual de la estructura organizacional es un documento mucho más ampuloso, ¿no? Porque implica la presentación del organigrama, la presentación de cada uno de los puestos de trabajo, de los niveles de coordinación, la división del trabajo, etc. O sea, es un documento mucho más completo. En el caso nuestro, vamos a utilizar básicamente, vamos a describir y aprender a hacer los manuales de organización y funciones y los manuales de proceso, procedimiento o operacionales, que también se llaman. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Bien. No hay, estamos supuestamente entendiendo lo que estamos viendo. Veamos el primer manual en sus aspectos más generales, el manual de política. Bueno, los manuales de política, al igual que los otros, son documentos, ¿no? Que pueden ser documentos escritos, como está en esta imagen, o pueden ser documentos electrónicos. Estos manuales de política lo que hacen es establecer un conjunto de pautas, orientaciones, indicaciones, directrices, que sirven básicamente de guía, como dice acá, o de orientación para el desarrollo de las actividades y o procesos distintos de los sectores de una organización. Hace rato yo les decía, por ejemplo, las políticas que están, los planes de gobierno de los políticos que están presentando para las candidaturas de prefecto y de alcalde, la mayoría se muestran aspectos comunes, repetitivos. Su política de gobierno de los alcaldes, candidatos a alcaldes, está caracterizado básicamente, lo que les decía, por otorgar bonos, por otorgar Wi-Fi, por comprar vacuna contra el COVID, etcétera, coincidentemente, ¿no? Entonces, esas son las pautas en las que van a guiar la gestión de las empresas, o algunas directrices sobre las cuales se va a priorizar básicamente. En los manuales de política se suelen especificar de manera
clara y objetiva la forma de proceder, ¿no? Y los límites dentro de los cuales se van a realizar todas las tareas, las actividades, los procesos de una empresa para lograr básicamente sus objetivos organizacionales. A su vez, los manuales de política, desde un punto de vista operativo, se suelen clasificar en otros manuales, como el manual de producción, que incluye una serie de políticas orientadoras de las actividades que se deben ejecutar para generar procesos de producción diferentes, producción de software, producción de alimentos, producción de vestimenta, y que además implican, aparte de los procesos de producción, el control de calidad, el famoso concepto de feedback, etc. También, cuando hablamos de manuales de política, estamos hablando de manuales de políticas de comercialización. Es decir, cuáles van a ser las pautas, las orientaciones para poder vender un producto. Por ejemplo, acá se debe definir básicamente las políticas de segmentación del mercado, la zonificación de los clientes donde se va a vender el producto, la ejecución de tareas específicas de promoción para facilitar la comercialización, la utilización de publicidad, etc. También se suelen utilizar las políticas de administración, ¿no? Que incluyen básicamente una serie de especificaciones respecto a la compra de servicios, la compra de bienes, ¿no? La contratación de seguros para la empresa, de algunos servicios complementarios como Internet, TV cable que utiliza la empresa. Luego están las políticas de recursos humanos, ¿no? Que también suele darnos las pautas, las orientaciones respecto básicamente al manejo, a la contratación y administración del personal, que implican estas fases, el reclutamiento, cómo se va a hacer el reclutamiento, cómo se va a hacer la selección, qué se va a evaluar, habilidades, conocimiento, etc. También en el manual de recursos humanos se suelen definir los niveles salariales, cuáles son los motivadores, aparte de los salarios. Se incluyen todas las actividades relacionadas a capacitación, motivación, promoción, transferencia, destitución inclusive, ¿no? Que son donde se indican las razones por las cuales se va a destituir un dependiente de una empresa. Eso implica parte de la política de recursos humanos. Acá tienen un ejemplo de un manual de política y procedimiento. Es un formulario clásico. No necesariamente va a llegar a presentarse una sola plana, pueden ser una o dos planas, pero lo que se trata es de que sean breves, cortos, sintéticos e inteligibles, utilizando un léxico fácil de entender por cualquier nivel de conocimiento. Aquí no se deben utilizar términos técnicos que son de conocimiento exclusivo de un área. En lo posible debe utilizarse un lenguaje llano, sencillo, para que entienda cualquier persona. ¿Qué va en la parte superior? Básicamente la política que se está describiendo, en este caso promoción y transferencia. Se suele utilizar acá una codificación particular indicando la fecha de emisión y la fecha de aprobación. Si es una empresa grande, también se puede utilizar una codificación porque pueden ser varios manuales de política y el número de páginas por las que está compuesto. Por ejemplo, hipotéticamente, la primera página de 5. Es decir, está compuesto este manual de 5 páginas. Luego indica el propósito del manual, el alcance del manual y las políticas específicas, ¿sí? Que es lo más importante que nos interesa. Entonces, política de esta empresa Axtel, ¿no? Contar básicamente con el mejor personal de talento y calidad en la comunidad para cada actividad, asegurando ¿qué cosa? Estos aspectos.
Entonces, la otra política es política de Axtel, el fomentar un ambiente de trabajo de alta satisfacción entre su personal. Entonces, son orientaciones que van a caracterizar, en este caso, el funcionamiento de la administración de los recursos humanos de una empresa. Entonces, todos los jefes y los mismos trabajadores, al leer estas políticas, van a tener, obviamente, un conocimiento claro de qué es lo que se espera de ellos, para que inclusive puedan, en este caso, capacitarse, actualizarse y responder de una manera mucho más eficiente y eficaz. Luego tienen acá tres columnas, en una fila, 3 columnas que indica quién lo elaboró, ¿no? Quién fue la autoridad que revisó el documento y la autorización correspondiente para su implementación inmediata. Esos son los aspectos más importantes de un manual de política. Y como van a ver, ese formato clásico tienen la mayoría de los manuales de organización. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces vamos a quedar acá, chicos. La próxima clase vamos a ver otros 2 manuales. Este material, repito, no es para el segundo parcial. Yo quisiera que ya se pongan a leer. Está colgado. El domingo colgué toda la información para el examen en la plataforma, así que pueden bajar. Nos vemos la próxima clase y que pónganse a estudiar el material que les he enviado. Pónganse a estudiar la forma de elaborar los otros documentos que hemos visto también para ver en la parte práctica. Quedamos acá y nos vemos el día del examen el próximo martes. Que tengan buenos días. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.